Ya algunos están arriba de los 18. Segunda dosis, ¿así? Estoy esperando que llegue la velocidad 5G tu compañero. Adeli, sí, hay de todo. A algunos afecta, a algunos no les afecta, a algunos les da sueño, a algunos les da mareos, a algunos algunos simplemente les queda doliendo. A mí la primera dosis me dolió nada más un día el hombro, como si hubiera hecho ejercicio. Después no, la segunda dosis sí me dio, me dio un poco de gripe. Hace medio año, ya estás viejo, Eduardo, ¿eh? Bueno, la otra semana, Luis Alberto, me alegro, casi muero. Qué llorona que eres, Iraida. ¿Dónde están las mujeres empoderadas? ¿No te hizo nada, André? Me alegro, me alegro. ¿Querías Pfizer? Ah, tú eres mayor. A los menores sí les han puesto Pfizer a todos. A los menores sí les están... Claro, Eduardo, sí me acuerdo, sí me acuerdo. A los menores sí les están poniendo Pfizer a todos absolutamente. Ah, muy bien, Sumi, me alegro por ti. A ver, un instante, vamos a empezar a compartir pantalla. Andrés inmune a todos los virus. Ya, tienes vara con los virus. Son de la familia. ¿Experimentaron contigo, Diego? Debe ser que se les acabaron los cuyes, hermano. Debe ser por eso, ¿verdad? Es la única explicación que veo. Sospecho que ya está un virus. Bueno, a ver, vamos a... ¿Qué es esto? Eric Vázquez Guamán, un objeto se suelta de la... Ya, ¿qué andas mandando, André? Bueno, el tema de hoy es la primera parte de la edad moderna. Bueno, en realidad hoy es casi toda la edad moderna. Sí, ya me di cuenta. El tema de hoy es la modernidad, o la primera parte de la edad moderna, como quieras decirle. Hoy tenemos que hablar de los descubrimientos geográficos, hoy tenemos que hablar del Renacimiento, tenemos que hablar de la Reforma, y si el tiempo nos alcanza, yo espero que sí nos alcance, hoy debemos hablar también acerca del Estado en la edad moderna, ¿ya? A lo que la gente conoce como la época de las monarquías absolutas o monarquías absolutistas. Bueno, vamos a comenzar un instante para volver a compartir. Creo que algo se me cerró por acá, un toque. Vamos a trabajar, te decía hoy, este tema de la modernidad o los primeros temas, los primeros capítulos de la Edad Moderna. Ah, ya la vi, aquí está. Ahí va. Ya debe estar llegando a tu dispositivo, ya llegó, ok. Mira, cuando hablamos de la modernidad, estamos hablando ya de la tercera edad de la historia. La semana pasada hicimos Edad Media, ahora nos toca hablar de esta edad, que como tú sabes, esto no es sorpresa para ti. Como tú sabes, se inicia con la caída de Constantinopla ante los turcos y termina con la Revolución Francesa, ¿no? Estamos hablando de un periodo de más o menos 336 años, aproximadamente. La caída de Constantinopla es un hecho fundamental. Ya eso creo que lo sabes, ¿no? Ya, cuéntame tú, porque te iba a explicar la clase, pero tú eres semestral repaso, así que a esas alturas para ti no hay misterios. Además estás ya con el chip, así que se te han develado los secretos más oscuros del universo. La caída de Constantinopla provoca la crisis de una actividad económica. Habla, ¿qué actividad? La caída de Constantinopla provoca una crisis del comercio. Exacto, André, muy bien, lógico. La caída de Constantinopla provoca la crisis del comercio entre Europa y Adeli, entre Europa y Henry, André, entre Europa y la India, entre Europa y Oriente, ¿no? La India, China, exacto. Ajá, entre Europa y Oriente. Y obliga a los europeos a buscar nuevas rutas. No, este es Europa, lo que ves aquí de rojo, este es Oriente, lo que ves aquí de verde. De aquí en adelante el comercio se hace más complicado, ¿no? Porque los turcos bloquean la ruta terrestre. Había una ruta marítima, pero la ruta marítima la controlan los árabes y la controlan los venecianos. Entonces, el objetivo, o mejor dicho, la reacción de los europeos será buscar una ruta directa, una ruta que se salte a los intermediarios. ¿Te acuerdas, no, Eric? Luis Alberto, André, el objetivo de los viajes que vamos a ver ahora es fundamentalmente eso, encontrar una ruta directa que una Europa con Oriente y así no tener que pagarle los sobreprecios a los intermediarios. ¿Quiénes eran los intermediarios? Árabes, venecianos y turcos. ¿Cierto, Luis Alberto? Es importante que ubiques a cada uno. Los árabes dominaban, ¿cómo estás en geografía? ¿Cómo se llama este océano de acá? El océano que baña, ya, el océano que baña a Asia por el sur. Índico, bacán, ya ves, muy bien. Los árabes dominaban el comercio en el océano Índico. ¿Y qué mar es este de acá? André,
¿Qué mar es este que está encerrado por África, Europa y Asia? El Mediterráneo. Va acá, muy bien, Andrés, gracias. Entonces, ¿quiénes dominaban el comercio en el Índico? Los árabes. En el Mediterráneo, los venecianos. Y ahora los turcos han tomado Constantinopla. Uy, nos cerraron todos los caminos. ¿Qué hay que hacer? Hay que buscar una ruta. Ah, ¿llevas con la Miss Giselle? Mis saludos, dale mis saludos a la Miss Giselle. Entonces, el objetivo de estos viajes es buscar una ruta comercial directa. ¿Bacán? Una ruta comercial directa de Europa a Oriente. Ese es el objetivo fundamental. Tú eres una persona que sabe, tú sabes economía, sabes de negocios, y tú sabes que cuando le compras un producto a un intermediario, el precio sube. Que es más rentable ir a comprarlo directamente al lugar donde se produce. Comencemos por ese punto, ¿ya? Comencemos por este primer capítulo, la era de los descubrimientos. Te vuelvo a decir, la Edad Moderna es un bloque de temas que tú ya manejas. Vamos a hablar de los descubrimientos geográficos, vamos a hablar del humanismo y el renacimiento, vamos a hablar de la reforma y vamos a hablar de las monarquías absolutas. Comencemos por eso. La era de los descubrimientos geográficos, exacto, André, bacán. ¿Qué es este mapa? Lo que los europeos conocían en esa época. Lo de verde, lo que conocían bien, o sea, Europa. Lo de rojo, lo que más o menos sabían que existía, pero no tenían una idea muy exacta. África y Asia. El resto no sabían ni papa. América no sabían que existía. A la Giselle le hubiera dado un aneurisma si se hubiera enterado que estos animales solo conocían esta parte de acá. Su conocimiento de geografía era bastante pobre. Objetivo, llegar de Europa a Oriente. Habla, al toque. ¿Qué siglos son los siglos de los grandes descubrimientos geográficos? ¿Qué siglos son? Vamos. Colón, Vasco da Gama, Balboa, toda esa gente. Siglo XVI. Creo que comenzó un poquito antes. Claro, ¿no? Colón es 1400 y pico, siglo XV, siglo XVI. ¿Qué países, André? Diego, Henry, Iraida, Alexia. ¿Qué países son? España y Portugal. Genial, muy bien. Muy bien, ajá. Navegantes portugueses españoles, siglo XV, siglo XVI, emprenden diversas expediciones. ¿No? Buscan una ruta marítima. No sé si te acuerdas, pero cuando uno llega recién a la academia, uno a veces le pregunta al profe por curiosidad y otra vez por fastidiar. Uno a veces pregunta, profe, ¿y por qué no iban por tierra? ¿Te acuerdas? Habla, cuando recién llegaste a la academia en tu salón en verano, en el anual, no había uno. ¿Y por qué no iban por tierra? Y ahora ya sabes que no pueden ir por tierra, pues, ¿no? Porque las rutas son largas, porque las rutas son peligrosas, porque tienes que pagar impuestos, porque vas a depender de aquellos pueblos por cuyas tierras vas a pasar, te van a cobrar peajes. Y porque creo que lo dijimos la otra vez, ¿no? El tránsito por tierra no es rentable. ¿Te acuerdas, Eric? ¿Te acuerdas, André? ¿Te acuerdas, Henry, que dijimos eso? El tránsito por tierra no es rentable, vas a llevar pocas mercancías y si quieres llevar muchas vas a tener que ir en caravana y es más, no fastidies. Lógico. Entonces, es una ruta marítima. ¿A dónde? Lógico. ¿Es costoso, es peligroso, no es rentable, es lento? Olvídate, no hay ninguna razón para ir por tierra, vamos por mar. Quieren llegar a la India, China, Indonesia y van a transformar la visión del mundo que había en ese tiempo. Al toque, ¿cuál es el plan de Portugal? ¿Cómo llegar de Europa a Oriente? ¿Cuál es el plan portugués? Pero, ¿cómo, André? ¿Cómo? ¿Cuál es la ruta? ¿Cuál es el proyecto? El plan, muy bien, Sheila, muy bien. André me dice por abajo, ya puedes hay maneras correctas de decirlo, bordeando el continente africano. No, Luis Alberto, para nada, Luis Alberto. Te has cruzado. El plan de Portugal es bordear el continente africano. Ese es el plan de Portugal, navegar hacia el sur, rodear África y llegar a Oriente. Te has cruzado con el plan español. El plan español es el plan que parece descabellado. El plan español es llegar a Oriente navegando hacia Occidente. ¿De acuerdo? Ese es el plan español. El plan español es llegaremos acá navegando hacia allá. Ah, claro. ¿Por qué? Porque la Tierra es redonda. Excelente. Henry hace una muy buena pregunta. ¿Y por qué no comenzó Inglaterra? ¿Por qué no comenzó Francia? Había buenas razones. De parte de Inglaterra y de Francia estaban envueltas en problemas políticos. Inglaterra estaba luchando la guerra de las dos rosas. Francia acababa de salir de la guerra de los 100 años. Los reyes de Francia andaban más abocados, los reyes de Francia estaban más dedicados a combatir a la nobleza feudal, que se resistía a someterse a la corona. En cambio, España y Portugal tenían los problemas internos ya más o menos resueltos,
Además, España y Portugal acababan de terminar la guerra contra los musulmanes y ya no había más oportunidad de conquistar tierras para ellos. La nobleza portuguesa se sentía acorralada en un país pequeño. La nobleza española, que acababa de terminar la guerra contra los musulmanes, necesitaba nuevas oportunidades de aventura, de riqueza, nuevas empresas que le permitieran enriquecerse. Tanto Portugal como España tenían una característica muy curiosa. Eran países con una nobleza demasiado numerosa. Eran países con una nobleza demasiado abundante. Había muchos nobles, nobles de baja categoría, nobles de pocos recursos, hidalgos, que necesitaban empresas, tierras, campañas, aventuras que les dieran alguna oportunidad de conseguir riquezas, ya que en los países donde vivían eran países pequeños, países pobres, con pocos recursos, y que, bueno, pues no les ofrecían las oportunidades que ellos querían, que necesitaban. ¿De acuerdo, Henry? Por un lado, Francia e Inglaterra envueltas en problemas políticos, por otro lado, España y Portugal con una población numerosa, con una nobleza numerosa, sin oportunidades de conquista y que por eso van a buscar estas opciones. No tienes por qué, Henry. Eric, claro, ¿no? El objetivo de Eric era darle la vuelta al mundo. ¿Quién lanza la idea? André, ¿te acuerdas? ¿Quién lanza la idea? Este proyecto, Colón, lógico, el tío Colón lanza la idea y los reyes católicos se la creen. Ajá. El proyecto de Colón, como recordarás, Colón se lo presenta a otros monarcas y estos otros monarcas, este, estos otros monarcas lo rechazan. Claro, lo presenta a Portugal y Portugal dice, no, está loco, le dice Portugal. No, 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 nosotros no vamos a apoyar ese proyecto descabellado. Portugal no acepta porque Portugal a esas alturas ya tenía casi lista su ruta bordeando África. A Portugal no le interesa el proyecto. ¿Por qué rechazan, eh, por qué esa reticencia, por qué esa desconfianza en el proyecto de Colón? Colón pensaba que se podía navegar a Oriente, pero por Occidente. Colón pensaba que se podía llegar a Oriente, pero navegando hacia Occidente. Muchos consideraban que esa idea era absurda. ¿Por qué? ¿Los reyes creían que la Tierra era plana? No, André, no, 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 no. En esa época, en la Edad Media, todo el mundo sabía que la Tierra era redonda. Los intelectuales medievales ya habían dicho, siguiendo a los griegos, siguiendo a los romanos, ya todo el mundo sabía que la Tierra era esférica. Por ese lado no había dudas. Como dice Eduardo, claro, ¿no? Como dice Eduardo, la duda, exacto, como dice Eduardo, la duda es que para los europeos de ese tiempo, para los europeos de ese tiempo, el mundo era solo esto. Y esto era océano. 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 André, ¿captas? André, ¿captas la objeción? Qué bueno tu comentario. André, ¿captas la objeción? Si todo esto es agua, 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 agua. ¿Ok? Eduardo, el viaje que Colón propone sería imposible, ¿sí o no? Porque ningún barco podría cubrir toda esta distancia, ¿cierto? La captas, ¿no? Alexa, Harley, André, lo entiendes, ¿no? Esa es la objeción al viaje de Colón. Ya, no vayas a repetir, no vayas a decir, no vayas a equivocarte diciendo el proyecto de Colón es rechazado porque pensaban que la Tierra era plana. No, en esa época, en la Edad Media, siempre creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? No hay que exagerar la ignorancia de la gente de la Edad Media. En la Edad Media, los intelectuales sabían que la Tierra era redonda. Todo el mundo lo sabía desde hace tiempo. El problema es que este viaje de Colón parece imposible porque pensaban que esto era mar, 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 esto era mar. ¿Se puede hacer ese viaje? No, le decían a Colón, estás loco. No se puede hacer ese viaje. ¿Y Colón por qué se anima a hacerlo, Eduardo? Y entonces Colón, ¿por qué se anima a hacerlo? Sí, pensando lo que la gente de esa época pensaba, realmente el viaje era imposible. Eduardo, la aventura, no. Colón parte de un gran error geográfico, ¿te acuerdas? Colón sostiene que la Tierra es más pequeña de lo que realmente se pensaba en ese tiempo. Por eso es que Colón se anima a hacerlo. Colón no está loco. Colón dice, no, así se puede hacer. ¿Por qué? Porque la Tierra no es tan grande, dice Colón. La gente le dice, pero mira el mapa, la Tierra es inmensa. Colón dice, no, estás loco. Colón dice, la Tierra es más pequeña. Colón piensa que la Tierra es de ese tamaño. ¿La captas? Si la Tierra fuera solo de ese tamaño, pues entonces sí se puede. En este Colón es lo máximo. Qué vivo este pata, claro. En realidad, los dos estaban equivocados. Cuando Colón dice que la Tierra es de ese tamaño, está metiendo la pata hasta el fondo.
Pero cuando la gente de esa época pensaba que el viaje no se podía hacer porque todo esto era agua, agua y agua, sí, pues la gente también estaba equivocada, porque aunque no lo sabían, había un continente medio escondido por ahí. Proyecto portugués, darle la vuelta a África. Proyecto español, bordear el mundo. ¿Ok? Rodear la Tierra. Proyecto de Colón, darle la vuelta al mundo. Eso es la era de los descubrimientos. Recordemos las causas. Se buscaban nuevas rutas comerciales. Ahora, muchachos, una pregunta. Aparte de nuevas rutas comerciales, ¿se buscaba algo más o solo rutas comerciales? Ya, muy bien. Eduardo, Harley, Alexa, ¿se buscaba algo más? Aparte de rutas comerciales o solo eran rutas comerciales? ¿Había algún otro interés? ¿Había alguna otra motivación? Expandirse. Pero ya, buscaban tierras, oro, esclavo, Henry, maestro, muy bien, colonias. Pero no me estás contestando cuando me dices colonias. Ya, ¿y para qué querían colonias? Si tú me dices buscaban colonias, la pregunta es ¿y para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Mano de obra, ah, ya buscaban eso, pues, por ejemplo. Henry me dice materias primas. Henry, ¿a qué te estás refiriendo, hermano, cuando dices materias primas? ¿Petróleo? ¿Caucho? ¿Cobre? ¿Algodón? ¿Zinc? ¿Cromo? ¿Hierro? ¿A eso te estás refiriendo? Cuidado, ¿eh? No te vayas a cruzar. Productos, a eso buscaban. Buscaban llegar a productos, materias primas para, a ver, buscaban también oro. Buscaban también oro para acuñar monedas, ¿ok? Recuerda que el comercio había aumentado, ¿no? Entonces hacía falta monedas para mantener los intercambios comerciales. En África había minas de oro. Eduardo dice, buscaban guerreros. No, no. Eduardo, te doy un consejo. Henry, Eric, André, Alexia, todas las motivaciones tienen que ver con el comercio. En esta época, todas las motivaciones tienen que ver con el comercio. ¿Ok? ¿Qué buscaban? Rutas. ¿Para qué? Para el comercio. ¿Qué buscaban? Oro. ¿Para qué? Para acuñar monedas para el comercio. ¿Qué buscaban? Tierras de cultivo. Tierras de cultivo. ¿Tierras de cultivo para qué? Para cultivar, por ejemplo, caña de azúcar. ¿Y para qué? Para el comercio. ¿Ok? Eduardo, ¿qué buscaban? Esclavos. ¿Para qué? Para las plantaciones de caña, para el comercio. Todo tenía que ver con el comercio. ¿De acuerdo? Este, Desde el punto de vista económico, ¿cómo se llama el modelo económico propio de esta época? Fines de la Edad Media y la Edad Moderna, exacto. Muy bien, Eric. Esta es la época del mercantilismo, ¿te acuerdas? O capitalismo mercantil o capitalismo comercial. Excelente, Alexa. Muy bien, Luis Alberto. Muy bien, Maffer. Muy bien, Iraida. Muy bien, Sheila. Bacán. Muy bien, Eric. Una época caracterizada porque el comercio se convierte en la actividad económica fundamental. Ok, Henry, excelente. Mercantilismo, acumulación de metales preciosos. ¿Cómo? Henry. Muy bien, Eduardo. Claro, la primera fase del capitalismo, ¿te acuerdas? Capitalismo mercantil o capitalismo comercial o mercantilismo. Genial, genial, genial. Ya, bacán. ¿Cómo se acumulan metales preciosos, Eduardo? ¿Qué actividad era clave para acumular metales preciosos? Iraida, Alexia, Luis Alberto. Minería. Te estoy preguntando arriba cuál es la actividad económica central y me pones tú mismo comercio y ahora te pregunto cómo consiguen metales preciosos, minería. Muchachos, ya pues, los metales preciosos no se consiguen mediante la minería, se consiguen mediante el comercio, ¿o no? ¿No la ves? ¿La ves o no la ves? Eduardo, ¿la ves o no la ves? Luis Alberto, Alexa, ¿entiendes? ¿La ves o no la ves? ¿Entiendes cómo el comercio te permite? ¿Sí? A ver, dime cómo, dime cómo, dime cómo. Dime cómo el comercio te permite acumular metales preciosos. Trueque. Ya estás por ahí. Intercambiando metales. Lógico. ¿No me has dicho hace un rato que el oro y la plata se usaban para acuñar monedas? Cuando un país quería atraer metales preciosos, cuando un país quería atraer monedas, ¿qué hacía? Producía mercancías para venderlas a otros países. Otros países le pagaban con sus monedas de oro y plata. Así es como atraes el oro y la plata. ¿La entiendes, Eduardo? ¿La entiendes, André? ¿La entiende Henry? Ah, ya, correcto. Actividad clave, el comercio, el comercio, el comercio. No seas primarioso, no seas tan básico de decir mercantilismo, metales preciosos, minería. No, 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 no. Harley, ¿acaso Francia tenía minas de oro y plata? Eduardo,
¿Acaso Inglaterra tenía minas de oro y plata? André, ¿acaso Holanda tenía minas de oro y plata? No, pero ellas eran las grandes potencias, ellas se van a convertir más tarde en las grandes potencias de la época del mercantilismo. ¿Y cuál era su actividad clave? André, dilo una vez más. ¿En qué destacaron Francia? ¿En qué destacó Inglaterra? ¿En qué destacó Holanda? Comercio, 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 comercio. Eduardo, el comercio. Ah, ya, Eduardo, ¿quieres más detalles? Ya, el comercio de exportación. ¿Qué promovían las potencias? Exportación de manufacturas. Ah, ya. Pero ya lo sabes, pues. Ah, ya, ok. Comercio, pues comercio exterior. Ok. Todo esto tiene que ver con el comercio. Los grandes descubrimientos geográficos están impulsados por necesidades comerciales. Ya la necesidad de rutas, la necesidad de minas para acuñar monedas, la necesidad de tierras para cultivar productos que luego vas a comerciar, ¿no? Como la caña de azúcar. Hoy tú en casa tienes azúcar, 1 kilo de azúcar por tu casa, calculo que cuesta 3 soles, 3 soles 50, más o menos. Ya, en esta época el azúcar era una mercancía de lujo, solo la gente de plata tenía azúcar en casa. Entonces, tierras de cultivo para cultivar caña, extraer azúcar y venderla. 5.50, caramba, ya, esclavos, ¿no? Ok, en metro, precio más bajo siempre, ¿ya? Factores que influyeron, el apoyo de los reyes. Factores que influyeron, tecnologías. ¿Te acuerdas de las tecnologías, no, criatura? Tecnología es la brújula, tecnología es las carabelas, tecnología los portulanos, el astrolabio, bacán. Los portulanos, mapas, las carabelas, barcos, la brújula, bueno, la brújula ya la conoces. La era de los descubrimientos, causas, factores. La pólvora también ayudó. Muy bien, Luis Alberto. Muy bien, muy bien, muy bien. Causas, factores. Ahora, viajes. Ya, te menciono los personajes. ¿Ya te parece? Hagamos esto rápido. Te menciono personajes, tú me pones en el chat una P si la expedición es portuguesa y una E si la expedición es española. Cristóbal Colón, rápido. E, bacán. Vasco da Gama. Vasco da Gama, Diego. Vasco da Gama, Maffer. Vasco da Gama, Luis Alberto. Vasco da Gama, ya. Álvarez Cabral. Álvarez Cabral. Álvarez Cabral. Pedro Álvarez Cabral, el descubridor de Brasil. Muy bien, Pedro Álvarez Cabral, excelente. Núñez de Balboa. Núñez de Balboa. Núñez de Balboa. Núñez de Balboa. Muy bien. Bartolomé Díaz. Bartolomé Díaz. Te has cruzado. Bartolomé Díaz descubre el extremo sur de África. ¿Te ayudo con eso? Descubre el extremo sur de África. Ah, debe ser portugués, ¿no? Porque los portugueses eran los que querían rodear África. Bacán. Una más, una tramposa, una peligrosa, una espinosa. Hernando de Magallanes. Hernando de Magallanes. España. Pero él no era portugués. Él era portugués. Era Bait. Claro, estaba en España, ¿no? Él era portugués, pero el rey de... Y André Alexis cayó en la trampa. Y André cayó en la trampa, ya pues. Él es portugués, pero el rey de España lo contrata. Él es portugués, pero lo contrata el rey de España. ¿De acuerdo? Lógico, el rey de España es el que lo contrata. El viaje es español. Magallanes, claro, Magallanes es portugués, pero lo contrata el rey de España. Carlos I, Carlos V. Expediciones importantes, el extremo sur de África. ¿Quién lo descubre? Bartolomé Díaz, para Portugal, el extremo sur de África. Clave para poder darle la vuelta al continente africano. De parte de España, Cristóbal Colón, personaje clave, descubre América sin querer, pero termina descubriendo América. Eduardo, ¿cómo se llama el documento entre Colón y los Reyes Católicos? Capitulación de Mauricio Colón. Capitulación de Toledo, ya. Santa Fe, Toledo. Santa Fe, Toledo. Toledo, Santa Fe. Gracias, Adeli. Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe, Santa Fe. Toledo es con Pizarro. Toledo es con Pizarro. Capitulación de Santa Fe, Cristóbal Colón. Ok, descubre América. ¿Cuántos viajes, André? Eduardo, Adeli, Harley, Henry. ¿Cuántos viajes? Tres, tres, cuatro, tres, tres, cuatro, cuatro, tres. Esto, muchachos. ¿Cuántos viajes hace Colón? Ah, ya, Luis Alberto, gracias. Como dice Luis Alberto Vega Caballero, el que hace 3 viajes es Pizarro. ¿Ok? Colón hace 4. Ahora me vas a decir, sí, pero primero hizo 3. Claro, primero hizo 3 y después hizo uno más y en total son 4. Ya, pero digamos 4 en total, ya digamos 4. Colón hace 4 viajes, el más importante es el primero. ¿No entiendes cómo los españoles se dejaron robar Brasil?
robar, pero si no era suyo, más bien ellos son los que vienen a robar acá. Este, allá. Pero ¿te acuerdas? ¿Dónde está? Es que Portugal llega primero. No, Eduardo, no, 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 no. Ya. Colón llega primero acá, al Caribe. Ya, vamos por partes, ¿se parece? Vamos por partes, vamos por partes. Vamos por partes, vamos por partes, vamos por partes. Colón explora la zona del Caribe. Colón no explora la parte de acá, ¿cierto? Colón no explora la parte de acá. Colón explora la parte del Caribe, creyendo que es la India, creyendo que es una prolongación de China. Paralelamente, Vasco da Gama completa el proyecto portugués y llega a las Indias. Paralelamente, Vasco da Gama, personaje clave. Y poco después, Pedro Álvarez Cabral llega a Brasil, a América del Sur. Pedro Álvarez Cabral llega a América del Sur poco después, cuando Colón ni siquiera se imagina que existe América del Sur, porque Colón no sabe que este es un nuevo continente. Pedro Álvarez Cabral dicen que por accidente, su flota es desviada y termina tocando tierra en América del Sur. Él es el descubridor de Brasil. Portugal entonces empieza a ocupar o a establecerse en esas tierras. Eduardo, ¿qué? Entonces, ¿qué? Álvarez Cabral llega a Brasil, pues, es una expedición portuguesa. Portugal, perdón, empieza a ocupar estas regiones. Lo que pasa es que te has olvidado que el tratado este que dividía el mundo entre España y Portugal, el tratado estaba trazado de tal forma que una parte de América, aunque no sabían que existía, una parte de América quedaba en el área. ¿Cómo se llama ese tratado? ¿Alguien sabe cómo se llama ese tratado? Mientras yo le busco un mapa a su compañero para que más o menos vea lo que estoy diciendo. En un mapa lo vas a ver mejor. Tengo un mapa ahí en la diapositiva ya, pero para que lo puedas ver ahorita y no esté fastidiando. Perdón, para que salgas de dudas. ¿Dónde está? Ya acá está. Ya, mira este mapa que te voy a colocar a continuación en el chat. Gracias, Tordesillas, ¿no? ¿Lo pueden ver? Eduardo, ¿puedes hacer clic ahí? ¿Captas? Lo que pasa es que cuando se traza el mapa, cuando se traza la división en Tordesillas, pues no se sabía que América existía, ¿no? ¿Ya lo viste? Ya lo viste. Entonces Pedro Álvarez Cabral llega ahí y luego calculando por la longitud, no sabían, fue un champazo, nadie sabía que existía América, nadie sabía que América tenía esa forma. Ya, pero eso le da el derecho a reclamar esas tierras, pues, ¿no? Y luego ya a medida que España se vaya estableciendo y Portugal también, ya pues harán un tratado y un reparto. Eduardo, ¿eso satisface tu reclamo? Colón llega a América, Álvarez Cabral llega a Brasil, ya gracias. Núñez de Balboa descubre el Mar del Sur, el Océano Pacífico. ¿Quién descubre cómo acceder del Atlántico al Pacífico? ¿Quién descubre cómo pasar del Atlántico al Pacífico? ¿Quién descubre cómo pasar de este mar? Ahí dice, ¿dónde dice? ¿Quién dice? Núñez de Balboa no descubre cómo pasar. No, Núñez de Balboa descubre que hay un mar, pero él no descubre cómo pasar. Habla André, ¿quién lo descubre? ¿Sí lo conoces? Lo mencionamos al inicio. Hernando de Magallanes, correcto, Hernando de Magallanes, si lo sabes. ¿Cómo se llama el estrecho que conecta el Atlántico con el Pacífico? Andrea Alexis Palomino Mozo. Estrecho de Bering. Estrecho de Bering. A ti sí te han puesto la inyección, pero en la cabeza, creo. Estrecho de Magallanes, Estrecho de Magallanes. El Estrecho de Magallanes es el que descubre el paso al Océano Pacífico. Ok, el Estrecho de Bering está arriba, sí, la costumbre. El estrecho de Bering está por acá, criatura, es por donde entraron los asiáticos. El estrecho de Magallanes, el estrecho de Magallanes. Luis Alberto, Iraida, Harley, Eduardo, Andrea Alexis, la expedición de Magallanes, la capitulación de Valladolid entre Carlos I y Hernando de Magallanes tiene por objetivo: alternativa A, darle la vuelta al mundo. Alternativa B, demostrar que era posible alcanzar la India navegando hacia Occidente. ¿Cuál es el objetivo del viaje de Magallanes? Alternativa A, darle la vuelta al mundo. Alternativa B,
Encontrar la ruta occidental para llegar a las Indias. ¿A o B? Habla. Barco, 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 lógico. ¿Qué acabas de decir, criatura? Todo en esta época tiene que ver con qué? Con el comercio. ¿Cuál es la utilidad de mostrar que la Tierra es redonda si todo el mundo sabía que la Tierra es redonda? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era encontrar una ruta hacia las Indias. ¿Cierto? Henry, André, Eduardo, Eric, hacer lo que Colón no pudo hacer, ¿verdad? Porque Colón tenía razón. Se puede llegar a Oriente navegando hacia Occidente, pero Colón no pudo llegar porque se tropezó con América. A esas alturas Colón ya se había muerto, pues, ¿no? El objetivo de Magallanes es ese, encontrar una ruta occidental hacia las Indias. Muy larga, sí. Rentable, más o menos, ¿eh? Pero ese era el objetivo. Magallanes muere y entonces toma el mando ya al toque. Cuando Magallanes muere, el siguiente que toma el mando decide, regresamos, pero no vamos a darnos toda esta vuelta, no sea malo. Regresamos por acá. Sebastián Elcano, muy bien. Sebastián Elcano dice, no, ni loco, yo regreso por acá más corto. Y esa regresada es la primera vuelta al mundo. ¿Ok? Magallanes y Elcano hacen la primera vuelta al mundo. ¿Ese era el objetivo? No. El objetivo era encontrar una ruta occidental hacia las Indias. Como Colón, ¿no? Colón descubre América. ¿Sí? ¿Ese era el objetivo? No. ¿Por qué le dio la morición, André? Hubo un combate ahí con la gente cuando bajaron a recoger provisiones. Hubo un combate con los nativos, la población en esa parte de Asia, y ahí muere Magallanes, ¿no? Portugueses, españoles. Recuerda que aquí estamos repasando, ¿eh? Pero ¿cómo estás? ¿Recuerdas el proceso? ¿Lo reconoces? Exacto, Henry, muy bien. ¿Sí? ¿Recuerdas ahí lo principal? Ahora, si quieres, más o menos, ya si te pierdes, si alguna parte no entiendes, pasas la voz, pasas la voz. Aparte de ellos hay otros, ¿no? Si vas a, bueno, depende de a qué universidad vayas a postular. San Marcos no es mucho andar tomando datitos rebuscados, ¿no? Si vas a otras, y ahí quién sabe. Sé que Villarreal va a tomar su examen antes de San Marcos. Así, ya. Entonces, por ahí quizás otras universidades te puedan mencionar estos tíos, ¿no? Aboto, que exploró Norteamérica. Ponce de León, que exploró Florida, Estados Unidos. Juan Díaz de Solís, que exploró el Río de la Plata, Argentina. Jacques Cartier, que exploró Canadá. Orellana, que exploró el Amazonas. Ya son algunos de los otros personajes, pero ya son secundarios, ¿no? Ahora, ¿quieres más datos de esta época? Ya, los repartos del mundo, ¿no? Los repartos del mundo. ¿Entre quiénes? Entre España y Portugal. Documentos para repartirse el mundo como buenos. Depende, André, de a dónde vayas. Depende de a dónde vayas. Es importante igual que lo ubiques en esta época. No, en San Marcos poco te van a preguntar por detalles. En San Marcos, por tantos detalles, poco, poco, poco. Igual te lo pongo porque nunca se sabe. ¿Ok? España y Portugal, Castilla y Portugal se reparten primero así, el Tratado de Alcazobas, hacia el norte para España, hacia el sur para Portugal. Luego las bulas alejandrinas proponen esta división. Al año siguiente, como no están de acuerdo, Tratado de Tordesillas, lo corren un poco más hacia la izquierda. Y el Tratado de Zaragoza parte el mundo, pero por el otro lado. Esos son los otros documentos. Ahora, me detengo acá. Quiero medir tu capacidad de observación, ¿ya? Alguien falta. No sé si ya te diste cuenta. ¿Te has dado cuenta o no te has dado cuenta que alguien falta? Mira acá. Escucha. Álvarez Cabral, Bartolomé Díaz, Vasco da Gama, Cristóbal Colón, Núñez de Balboa, Hernando de Magallanes, Sebastián Elcano. ¿Ya? Acá. Juan Caboto, Ponce de León, Díaz de Solís, Jacobo Cartier, Francisco de Orellana. ¿Quién falta? Rápido. ¿Lo ves? ¿No lo ves? Pizarro. Pero Pizarro no es un descubridor, ¿no? Pizarro no es un descubridor. Magallanes está a la vuelta. Magallanes está acá, ¿te acuerdas? Magallanes. Elcano, ahí está Elcano. Ajá, Luis Alberto Vega. Claro, pues falta Américo Vespucio. Lógico. Ya, ¿y cuál es el mérito, Luis Alberto de Américo Vespucio? Eric, Harley, André. Ya, ¿cuál es el mérito? ¿Cuál es su mérito? El nombre. Él dice, póngale mi nombre. ¿Así? Qué atorrante por haber dicho eso, ¿eh? Cuánta humildad. Américo Vespucio es el primero que afirma que este es un nuevo continente. Exacto, Henry, muy bien. Américo Vespucio es el primero que dice, este es un nuevo continente. El pata nunca dice, póngale mi nombre, pues no, ¿qué crees? Que es alcalde limeño, que cada vez que inauguran un pedazo de vereda pone su nombre. Américo Vespucio dice, esto es un nuevo mundo. Esto no es la India, no es China, Colón está equivocado, este es un nuevo continente.
Su afirmación se hace viral. La evidencia se acumula. Martin Welsmüller, cartógrafo alemán, algunos años después publica lo que estás viendo en la pantalla. Eso que estás viendo en la pantalla es un mapa histórico. Esto que estás viendo en la pantalla es el primer mapamundi, digamos, moderno, con una silueta ya más o menos reconocible. Y en ese mapamundi, Martin Welsmüller dice, ¿sabes qué? Ese pata tiene razón, esto es un nuevo mundo. Colón dice que esto es una prolongación de China, no, está loco, esto es un nuevo mundo. Y yo propongo, yo propongo, dice Eduardo, que a este nuevo mundo le pongamos América, en homenaje a este genio, que es el primero que se ha dado cuenta que este es un nuevo mundo. Y a partir de ahí es que la denominación América empieza a difundirse. Este mapamundi que estás viendo abajo, lo tienes aquí arriba de otra manera, en otra perspectiva. Fíjate que el conocimiento de América es bien pobre. En realidad todavía no se conoce mucho el continente americano. Pero Américo Vespucio es el primero que dice, esto es un continente separado. Esto es un continente separado. No es China, como dice Colón, no es una prolongación de Asia, como dicen algunos, no, no es un continente separado. Esa afirmación es la razón por la que se le va a dar su nombre al continente. ¿Ok? Eduardo, ¿lo tienes claro? Luis Alberto, Henry, ¿lo entendemos? André, Eric, Harley, sí, ya. Ok. Ahora, tu compañero decía, yo voy a San Marcos, ya. A San Marcos le interesa consecuencias. Dímelas tú, antes de que yo te lo ponga en la pantalla. Consecuencias, hablan. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Cuéntame. Vamos, Sheila. Vamos, Henry. Vamos, Andrea. Luis Alberto. Consecuencias. Al toque. Nuevas rutas comerciales. Genial. Muy bien. Otra. Disputa. Exacto. Conquista de colonias. Nuevos productos. Bacán. Muy bien. Muy bien. Tráfico de esclavos. Excelente. Muy bien. Muy bien. España y Portugal potencias. Así es. Bacán, 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 bacán. ¿Qué sector social se consolida, Eduardo? ¿Qué sector social se consolida? ¿Qué sector social se enriquece? No me digas que tengo que darte pistas, ¿no? O sí tengo que darte pistas. Tengo que darte pistas. Sector social, no actividad económica. Burguesía, claro, burguesía, burguesía. Y dale. Todo esto gira alrededor del comercio. ¿Quiénes se van a beneficiar? La gente de comercio, pues no, la burguesía, los comerciantes, la burguesía, exacto, los comerciantes, la burguesía, pues la burguesía, la burguesía. Los navegantes, dice Andrés. La burguesía, has querido decir Andrés. La burguesía, la burguesía, la burguesía. Sheila, los conquistadores no son un sector social. La burguesía, Sheilita. La burguesía, la burguesía, la burguesía, la gente de negocios. Sheila, los reyes también se van a beneficiar. Josué, los reyes, ¿sí? ¿Por qué? Cuéntame por qué. Dime, explícalo. Ajá, muy bien, por los impuestos, bacán. Sheila, ¿podemos ir un poco más allá? Los reyes van a ver cómo se incrementan sus ingresos. Sheila, André, Eduardo, espérate, Eduardo, digamos eso. Si los ingresos de los monarcas aumentan, habla, estos reyes con más recursos, ¿a qué van a dedicar principalmente esos recursos? Vamos, piénsalo. ¿Qué instrumento? Excelente. ¿Qué instrumento? ¿Qué instrumento, Harley? ¿Qué instrumento crearán los reyes? Diego, Harley, Eduardo. ¿Qué instrumento? Armas, bombas. Ejército, ejércitos, ejércitos. Los reyes de esta época tendrán recursos. ¿No ves que las armas pelean solas? Los reyes de esta época tendrán recursos para equipar grandes ejércitos. Eso es una gran novedad, ¿sabes por qué? Porque en la Edad Media, en la época feudal, el rey, escúchame bien, escúchame bien, escúchame bien, en la Edad Media el rey no tenía un ejército propio. Cuando había guerra, los reyes llamaban a los señores feudales y cada señor venía con sus guerreros. Se ponían a las órdenes del rey y peleaban. Cuando la guerra terminaba, cada uno se iba. Y el rey solo conservaba sus soldados personales, ¿no? No había un ejército real. No dependía del rey, dependía de la nobleza. Y ahora los reyes podrán equipar ejércitos propios. Luis Alberto, un rey con un ejército propio es un rey que ahora sí puede imponer autoridad en todo su país. ¿Sí o no? André, un monarca con recursos y con soldados. Ah, es un monarca que ya tiene las bases, ya tiene las condiciones para convertirse a futuro en un monarca, dame la palabra,
una monarquía, muy bien, Henry, una monarquía en la que el rey, el soberano, excelente, Eric, muy bien, muy bien, muy bien. Una monarquía con un rey sólido, que tiene recursos, que tiene... Ah, ya, es un estado que va camino a ser una monarquía absolutista. ¿La entiendes, Luis Alberto, Eduardo, Alexa, Diego, Shirley, Sheila, perdón, Henry, Iraida? ¿Sí? ¿La entiendes? Esas son consecuencias, directas e indirectas. Ahora sí, Sheilita, bacán, muy bien, ahora sí la entendiste. Genial, genial, genial. Las otras consecuencias son las que ya manejas desde el cole, pues, ¿no? Digo, todo el mundo sabe que van a llegar y se van a repartir tierras, ¿no? Van a conquistar América. Lo de rojo, colonias de España, lo de verde, colonias de Portugal. Como dijo tu compañero, después también van a llegar otras potencias. Creo que te puedo conseguir por acá un mapa si quieres ver cómo luego van llegando otras potencias también a reclamar territorios, ¿no? Con el tiempo van a venir otras potencias y, por ejemplo, si tú haces clic, ¿dónde está? Déjame ver, acá, un token, aquí está. Si tú haces clic en este enlace que te voy a poner aquí en el chat, ya ahí vas a ver cómo luego llegan otros, ¿no? En ese enlace que te estoy poniendo, ¿a quiénes más ves por ahí? Déjame ver. En ese enlace que te estoy poniendo, y ahí ves también luego Holanda, ¿no? También ves a Gran Bretaña o Inglaterra, ¿no? También ves a Francia, hasta Dinamarca, por ahí llega a conquistar uno que otro territorio, pero ya son menores, pues no son menores. Eduardo preguntaba por las 13 colonias. Claro, Inglaterra, las 13 colonias. Gracias, muy bien, Sheila, muy bien. O sea, cuando te pregunten qué países son los protagonistas de esta primera expansión europea, de esta búsqueda de colonias, de estos descubrimientos, ya, los 5 grandes protagonistas son España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda. Ok, Eduardo, los 5 grandes protagonistas son España, Portugal, Francia, Inglaterra, Holanda. Pero de esos 5, los 2 grandes que hacen los grandes descubrimientos son España y Portugal. ¿De acuerdo? España y Portugal, o Portugal y España, para decirlo mejor, ¿no? Portugal y España. Pero también se une Francia, Inglaterra, Holanda, aunque ellos llegan un poquito después. Van a implantar aquí en América su civilización, tú lo sabes porque estamos hablando una lengua europea y la religión que predomina en este continente es una religión europea. Llegan aquí sus mercancías, llegan aquí sus cultivos, llegan aquí sus enfermedades, sacan de acá productos como el oro, como la plata, pero fundamentalmente la papa, el maíz también, ¿no? Grandes productos, productos importantes. La llegada de los europeos y sus enfermedades van a causar la muerte de millones de habitantes. Las cifras siempre son polémicas, ¿eh? Y creo que en Historia del Perú ya te han contado o te van a contar que en cuanto a las cifras hay bastante discusión. ¿Sabemos cuántos habitantes había en el Tahuantinsuyo cuando llegan los españoles? No. ¿Sabemos que hubo una gran caída demográfica? Sí. ¿Fue porque mataron a mucha gente? Bueno, fue más que nada por las enfermedades. Fue más que nada por las enfermedades. ¿Sabemos cuántos murieron? No, no sabemos cuántos había al inicio. Las cifras que se manejan en esa época son exageradas. ¿Te acuerdas de Bartolomé de las Casas? El tío Bartolomé de las Casas decía, no, en el Caribe había 2 millones de personas y ahorita solo hay 15.000. No se hace escandaloso, pues. O sea, ya los propios historiadores, cuando han escuchado esa cifra, dicen, no, el tío está fumado, pues. 2 millones en el Caribe, estás loco. Si en el Caribe eran islas con una economía precaria, ¿dónde va a sacar 2 millones? O sea, hoy los cálculos dicen, no, pues habrán habido en el Caribe, habrán habido 300.000 y esto es bastante, ¿no? Claro, el tío suelta esas cifras un poco para dramatizar, para llamar la atención sobre lo que estaba ocurriendo aquí en América, donde sí pues hubo una gran caída demográfica, pero no tanto por la explotación o las masacres. Los europeos eran pocos, más que nada por las enfermedades. Y a eso siempre hay que tenerlo bien en cuenta, porque hoy, como tú lo has visto en las noticias, como tú lo has visto en las redes sociales quizás también, hoy la tendencia es un poco la victimización, ¿no? Llegaron los europeos y nos masacraron, nos mataron, nos violaron, nos saquearon, nos robaron. Bueno, pues pidan disculpas si la gente es un vacilón, pidan disculpas. Y ya, esto es más complejo de lo que uno piensa, ¿eh? Esto es más complejo de lo que uno piensa. Llegaron los españoles, sí, invadieron, sí, pero ellos eran un puñado. ¿Te acuerdas, Eduardo? Ellos eran un puñado. Ellos solitos no habrían podido conquistar estos imperios. Fue una cosa interna. Eduardo, ¿te acuerdas? Fue una cosa interna porque los pueblos sometidos al Tahuantinsuyo colaboraron con las invasiones. Exacto, ¿no? Y los pueblos sometidos a los aztecas colaboraron con los europeos. Los españoles en México eran 1.200. ¿Cómo le hicieron? Es que no eran ellos, pues no fue básicamente una red de alianzas
que apoyaron a estos invasores para sacarse encima a los otros, ¿no? Por ahí es más complejo a veces de lo que uno cree, ¿no? A veces la gente se apasiona con ese tema, pero se distorsiona un poco la visión. Ya tienes que entender que esto es más complejo quizás de lo que se puede pensar a primera vista. Eduardo, la peste negra, no, en esta época ya la peste negra en Europa había pasado. Claro, no se conocía aquí en América, pero no tuvo el impacto. La enfermedad, tú la conoces. La enfermedad que trajeron los europeos y que tuvo un gran impacto, ¿cuál fue? Habla. La gripe, la fiebre amarilla. La gripe bastante, pero una más. No, una más fuerte. La que mató a Huayna Capa. Claro, la viruela, ¿te acuerdas, José? La viruela sí fue brutal, la viruela sí fue brutal. Ok, la viruela. Ajá. Trajeron varias enfermedades. ¿Cómo estás en inglés? Trajeron varias enfermedades, trajeron la influenza, o sea, la gripe, la tifoidea, la malaria, pero la viruela fue el rollo. La viruela se mató un montón de gente. Otras consecuencias, nuevas rutas comerciales, como tú lo decías, nuevas rutas ahora por el Océano Atlántico. El Atlántico se convierte en el nuevo gran escenario comercial. África, América, Europa. De África esclavos, de Asia especias, de América oro, plata, productos de plantaciones, de Europa manufacturas. El Océano Atlántico, el nuevo gran espacio de las grandes rutas comerciales. Y se desarrolla la burguesía, se enriquecen los monarcas europeos. Llegan a Europa toneladas de metales preciosos. ¿Te la sabes, no? Llegan a Europa toneladas de oro y plata. Um, Pregunta, ¿qué ocurre con los precios en Europa? Habla, ¿qué ocurre con los precios en Europa? Llegan a Europa toneladas de metales preciosos. ¿Qué ocurre en Europa con los precios? ¿Suben, bajan? André, ya, ¿suben, bajan? Suben, correcto, claro, aumentan, se inflan, suben. Muy bien, Sheila, muy bien, André, muy bien, Eduardo, muy bien, Luis Alberto, muy bien, Alexa. Llegan toneladas de oro y plata, aumenta la cantidad de monedas, porque el oro y la plata se convierten en monedas. Y al aumentar la cantidad de monedas, la moneda vale menos. Y si la moneda vale menos, los precios suben. ¿Cierto? Entonces, esa va a ser otra consecuencia de esta época. ¿Sí? Descubrimientos geográficos recordando algunas cosas. Veamos algunas preguntas. Te toca. Alexia, ¿qué recomiendas que marque? De este tema, en los últimos años se han hecho cuatro preguntas más o menos. Cuatro preguntas. Ya son 80 puntos. O sea, para San Marcos, cuatro preguntas son 80 puntos dado. ¿Sí? Violento. ¿Estamos de acuerdo, Alexa? ¿Estamos de acuerdo? Diego, Eduardo, André, Harley, Deo. Exacto, Deo. Consecuencia de los descubrimientos, Europa domina tierras en otros continentes. ¿Cierto? Acá, barco. ¿Sí? Barco. ¿Sí? Eduardo, Luis Alberto, Alexa, Harley, barco. Excelente. Mapas, portulanos. Bacán, portulanos. Acá, avión, dice Henry. Avión, dice Eric. Avión, dice Deli. Avión, dice Aisa. Avión, dice Harley. Avión, ya, será. Muy bien, Karina. Muy bien, Diego. Muy bien, Iraida. Muy bien, Alexa, Luis Alberto. Una última. Vas 60, caramba, vas 60. Eduardo la estaba pensando, sí, ya muy tarde. Eduardo, la última. Casa, ya. ¿Estás seguro que no es barco? Casa, dice Eric. Casa, dice Luis Joseph. Casa, dice Harley. Casa, dice Josué.
Casa, dice Linet. Se acabó, ya, muy bien, casa. Excelente. Barco no es. Linet, ¿puedes demostrar que barco no es? Brian, ¿puedes explicar por qué no es barco? ¿Por qué la descartaste? Correctamente. ¿Por qué la descartaste? Brian, Linet, Josué, Harley, Luis Joseph, Eric, Eduardo. Barco no va. ¿Por qué? Lógico, porque la esclavitud. Eric, no todos se hicieron esclavos. Eric, ¿te acuerdas? Aquí en América no era esclavos. La población americana no fue sometida a esclavitud, ¿cierto? La C es más profunda, dice Brian. La población americana fue reducida a servidumbre, vasallaje, ¿no, Eric? Ah, ya, bacán, muy bien. ¿Había esclavos en América? Sí. ¿Eran los americanos? No. Luis Joseph, ¿los esclavos que vienen a América de dónde venían? Eric, Eduardo, Brian, los esclavos que vienen a América los trajeron de África. Excelente, los trajeron de África. ¿A trabajar dónde? Luis Joseph, ¿minas o plantaciones? Alexa, Diego, Iradia. Muy bien. En plantaciones. Correcto, Eric. Muy bien, plantaciones. Excelente. Los esclavos africanos serán traídos a las plantaciones. Toda la zona americana que hoy tiene una población afrodescendiente numerosa es porque en la época de las colonias era zona de plantaciones. Haití, Jamaica, Cuba, Bahamas, Bermudas, toda la zona donde prevalece la población afrodescendiente es porque esa región era zona de plantaciones en la época colonial. Chincha. Creo que también plantaciones de algodón, ¿no? Fuera de cualquier broma, creo que sí, plantaciones de algodón. Ajá. Plantaciones de algodón. Si no me equivoco, ¿algodón era por ahí? Ustedes conocen historia del Perú mejor que yo. ¿Algodón? Sí, ¿no? Ica. ¿Sí? Ya, vaca. Muy bien. Primer punto en la Edad Moderna, los polos Lacoste. Primer punto, estás gracioso. Cuidado, 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 cuidado. En la Edad Moderna, descubrimientos. Y paralelamente a eso, Renacimiento. Eduardo, mira la imagen, Renacimiento. ¿Influencia de qué arte? Henry, ¿influencia de qué arte? Griego, griego y romano, ¿cierto? Claro, estas columnas, sí, esto es un aire griego. Cúpula, las cúpulas son romanas, y ese es el Renacimiento. Tiene un aire, Sheila, al neoclasicismo, aunque Sheilita, no es recomendable que uses el término neoclasicismo porque luego hay, ¿te acuerdas, Sheila? Luego hay una corriente literaria y artística llamada neoclasicismo. No te vayas a confundir. ¿El Renacimiento se inspira en los clásicos? Sí, pero si yo le digo neoclasicismo, me voy a cruzar con la corriente que viene después que se llama, sí, neoclasicismo. Ten cuidado. Dime, Eduardo, ¿qué pasa? ¿La cultura griega ya es tan perfecta? Bueno, depende del punto de vista. ¿Es lo que me querías decir? Ah, que mire eso. Ah, yo pensé que querías, ya. Ah, sí, sí, Eduardo, lógico, se ve bacán. Sí, sí, es espectacular, claro que sí. Lo que pasa es que, Eduardo, ¿y quién te ha dicho que no es así en mi casa? ¿Qué estás insinuando? Este, lo que pasa, esto voy a sacar mi fondo de pantalla para que veas mis esteras, ¿eh? Mira, lo que pasa es que también ahí, Eduardo, tienes que recordar que a nosotros nos parece perfecto porque el mundo occidental tiene un estándar de belleza creado por los griegos y los romanos, ¿cierto, Henry? Porque si estuviéramos hablando de China, de India, seguramente ellos dirían, sí, se ve bacán, pero hay otros tipos de edificios más perfectos. A nosotros nos parece perfecto porque nuestro sentido de la belleza está marcado por los griegos y los romanos. Luis, yo se pregunta si la reforma y la contrarreforma es de esta época. Sí, pero en la parte final del Renacimiento, como lo han dicho tus compañeros. El humanismo y el Renacimiento comienzan a fines de la Edad Media. Luis Joseph, ¿de acuerdo? El humanismo y el Renacimiento comienzan en los años 1300, ¿cierto? 1300, 1400. Y abarcan hasta los años 1500. La reforma es en esa última etapa, los años 1500. Eh, ¿Qué quería que veas? A ver, la influencia del arte griego y romano, la representación humana, la representación de figuras humanas adquiere una mayor perfección, ¿de acuerdo? Hay un interés por la naturaleza. Si alguien aquí va a ser arquitecto, si alguien aquí va a ser arquitecto, notará que este edificio no es solamente el edificio, sino que hay un deseo de que sea armonioso con la naturaleza que está a su alrededor, ¿cierto? El interés por la naturaleza, el interés por la figura humana, la admiración por el arte griego y romano. Ese es el humanismo y el renacimiento, ¿de acuerdo?
Concepto, el humanismo y el Renacimiento es un cambio cultural. ¿Cuándo comienza? A fines de la Edad Media. ¿Quieres ponerle años? Siglo XIV, años 1300. Abarca los años 1300, 1400, 1500, 1300, 1400, 1500. Alcanza su perfección en los años 1500, ¿no? Pero ya esto se venía viendo desde los años 1300, 1400. ¿Dónde surge? En Italia. Ya, cuéntame, datos de colegio. ¿En qué ciudad surge el humanismo y el renacimiento? El humanismo y el renacimiento. ¿En qué ciudad italiana? Florencia. ¿Correcto? Ajá. El humanismo y el renacimiento surgen en Florencia. De ahí se difunden a todo el resto de Europa, ¿no? Florencia, Italia. Características del humanismo y el renacimiento, o mejor dicho, contexto en el que surgen: el desarrollo del comercio da origen en Europa a una nueva mentalidad. El desarrollo del comercio, el desarrollo de las ciudades, da origen a una civilización interesada en la cultura, en la educación, en los clásicos, en las lenguas antiguas, ¿verdad? Surge, o mejor dicho, se fomenta el arte, se fomenta la cultura, gente adinerada llamada mecenas. ¿Te acuerdas de los mecenas? Gente adinerada llamados mecenas empiezan a patrocinar el arte. Ajá, exacto, exacto, exacto. ¿Recuerdas quiénes fueron los mecenas más famosos? Eric, André, Eduardo. ¿Recuerdas quiénes fueron los mecenas más conocidos? Había una familia, Luis Joseph, claro, grandes banqueros, y había una familia en Florencia. ¿Te olvidaste? Empieza con M, de mecenas, los Medici. Muy bien, Henry, muy bien. Los Medici en Florencia van a ser los mecenas más famosos de ese tiempo. ¿Correcto? Ajá, los Medici. ¿Qué debo saber? Disculpa, no quiero seguir avanzando si no lo tenemos claro, ¿ya? También Henry, otros, ¿no? El humanismo y el renacimiento es un proceso de cambio cultural que se da desde fines de la Edad Media hasta comienzos de la Edad Moderna. Donde surge en Italia, en Florencia. ¿Por qué? Por el desarrollo del comercio que da origen a una nueva mentalidad, a una burguesía interesada en el arte, interesada en la cultura, interesada en la educación, una burguesía admiradora del mundo griego y romano. Nuestro amigo, ¿quién? Eduardo, ¿no? Eduardo. Eduardo hace un rato. Eduardo, un joven de una fina sensibilidad cultural. Eduardo nos decía: el arte griego y romano es tan hermoso. Lógico. Y así como Eduardo razona, la burguesía de Florencia, la burguesía de Venecia, gente adinerada, gente exitosa, que siente una renovada admiración por el arte griego y romano y quiere vivir al estilo de los griegos y romanos, con viviendas o palacios construidos al estilo del arte griego y romano y decorados con obras de arte, siguiendo la tendencia del arte griego y romano. No dijiste hermosa, dijiste perfecta. Ah, ya, perfecta, pero no hermosa. Ajá, o sea, a ti te parece perfecto lo feo. Ya, ok, bueno, después hablamos, ¿eh? Este, aparte de otros factores que influyen. Ok, Eduardo, me parece, Eduardo, entonces que a ti te han dicho alguna vez perfecto y de repente, no sé, tú me estás diciendo, dije perfecto, no dije hermoso. Ya, ok, Eduardo, eres un joven perfecto también entonces. Ya, no fastidies, estamos hablando de cosas más importantes. Hay otros factores que también influyen, ¿no? La llegada de intelectuales bizantinos a Europa también es importante. ¿Ya van tres? ¿Que las estás contando? Yeah. La invención de la imprenta también va a ser clave, ¿no? La invención de la imprenta también va a ser clave. Luis Joseph me dice correctamente que la imprenta ya existía en China. Así es, así es, así es. Cuando aquí hablamos de la imprenta, hablamos del el perfeccionamiento de la imprenta. Tienes razón, el perfeccionamiento de la imprenta. Así es, correcto, correcto, correcto. Ok. Este es el contexto en el que surge este cambio cultural, ¿ok, Eduardo? El humanismo y el renacimiento. Surgen en un contexto de dinamismo económico, dinamismo comercial, que da origen a una nueva sociedad con otros intereses. Ya, eso siempre es, es importante que lo tengas claro, ¿no? Porque a veces uno dice: "Ay, ¿por qué surge el renacimiento?". Y a veces nos vamos por las ramas, ¿no? ¿Por qué surge el renacimiento? Porque llegan intelectuales bizantinos. Sí influye, porque se inventa la imprenta. Sí influye, de hecho. Porque en Italia había restos del arte griego y romano. Sí, claro, claro, todo eso influye. Pero esa no es la causa principal, pues, hermano, ¿no? O sea, el humanismo y el renacimiento es un fenómeno cultural, es un fenómeno de renovación cultural. Y las raíces de un proceso de cambio cultural son los cambios que se dan en la sociedad. Eduardo, ¿lo puedes entender? Harley, Luis Joseph.
La sociedad, perdón, la cultura es un reflejo de la sociedad. Cuando tú veas un cambio cultural, es porque se ha producido un cambio social, ¿cierto? Entonces, no te vayas por las ramas, ya no te vayas con que no, el Renacimiento surge porque llegan intelectuales bizantinos. Si esos intelectuales bizantinos no hubieran encontrado una clase media, una burguesía interesada en la cultura, interesada en el mundo griego, interesada en el mundo romano, por más que hubieran llegado intelectuales bizantinos, eso no habría dado origen al Renacimiento. En Italia había restos del pasado griego y romano, sí, pero eso estaba ahí desde hace 1000 años. Entonces se hubiera producido el Renacimiento 1000 años antes. ¿Lo entiendes? Se inventa la imprenta. Bueno, la imprenta es importante, no se perfecciona la imprenta. Pero como lo dijo tu compañero, en China también había la imprenta, ahí no surge el Renacimiento. Todos esos son factores que influyen, pero todo cambio cultural es causado fundamentalmente por un cambio social. Y en este caso, cuando hablas del Renacimiento y el humanismo, el factor fundamental es la sociedad burguesa que surge en Italia a causa del desarrollo de los intercambios comerciales. Exacto, Eric, bacán. Es la nueva mentalidad burguesa, interesada en el individuo, interesada en el ser humano, interesada en el mundo terrenal, ¿cierto, Eric? Porque una característica del humanismo y el Renacimiento, ¿te acuerdas? Es el interés por el mundo real. ¿Estamos de acuerdo en eso? Una característica del humanismo y el Renacimiento es el interés por la política, la educación, la belleza, el arte, el mundo natural en el que nos movemos. Es una visión hacia esta vida. Es una cultura distinta, es una cultura orientada al mundo real en el que nos movemos. André, lógico, lo otro también es importante. Claro que sí, lo otro es importante, ¿no? Pero el elemento fundamental es el gran cambio social que vivimos desde la Baja Edad Media, impulsado por el comercio, la reactivación de los intercambios, la aparición de la burguesía. ¿De acuerdo? Eduardo me habla si solo fue por adaptación a una época pasada. Esa época pasada es la inspiración. Esa época pasada se toma como referencia de lo que es el gusto exquisito, el arte, ¿de acuerdo? Una época superior con otros ideales educativos. Pero el motor fundamental es el desarrollo comercial. ¿Ok? Eric, el humanismo acepta la superioridad del rico sobre el pobre. Lo que pasa es que el humanismo es una corriente elitista, ¿no? O sea, son intelectuales. No hay acá una preocupación, no es un fenómeno cultural mayoritario, es un fenómeno cultural propio de gente adinerada. Sí, sí, está bien, está bien, está bien. Características del humanismo, bueno, acá tienes algunos elementos de los humanistas que espero que no hayas olvidado. Los humanistas son básicamente intelectuales. Son gente como tú, académicos. O sea, son gente dedicada a estudiar humanidades, razón por la cual les decimos humanistas. ¿Cierto, Eric? ¿Cierto, Eduardo? ¿Qué es un humanista? Un humanista es un estudioso de humanidades, pues. Por eso le dicen humanistas. ¿Qué son humanidades? Es un estudioso de gramática, retórica, poesía, historia, filosofía. Es gente dedicada a enseñar o estudiar gramática, historia, filosofía, poesía, retórica. ¿De acuerdo? Ese es un humanista. ¿De acuerdo? Un humanista. Cuando tú revisas el cuadro, ¿quiénes son los principales humanistas? Estos de acá. ¿Y qué son? Son intelectuales, son académicos. Académicos. Eduardo, Luis Alberto, Eric, André. ¿Qué son los humanistas? Son académicos, académicos. Eduardo, mira la pantalla, mira esa lista. ¿Son pintores? Luis Alberto, mira la pantalla, mira al artista, mira el cuadro. ¿Son artistas? ¿Son escultores? ¿Son arquitectos? Polímatas y algunos de ellos. ¿Qué son? Son intelectuales, es gente de los círculos académicos. Leonardo da Vinci, Andrea Alexis, Leonardo da Vinci, enseñaba en la universidad, enseñaba en el colegio, dirigía una academia, era consejero de los reyes. No, 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 no es un personaje. Por eso cuando a ti te dicen humanismo, en ninguna lista que tú hayas visto, o sí, te dicen humanista, ¿alguna vez han puesto a Leonardo da Vinci ahí? No. Los humanistas son gente del círculo académico, son maestros de latín, son maestros de lengua griega, son traductores de obras, son copistas de obras antiguas. Ese es su círculo, el círculo académico. Un humanista, el humanismo, acá, es un movimiento intelectual, académico, erudito, caracterizado por el estudio de la lengua griega, el estudio de la lengua romana. ¿No te acuerdas? Erasmo, usted era una bestia, ¿verdad? Erasmo hablaba griego, Erasmo hablaba... Todos estos tíos hablan latín, todos estos tíos hablan griego. ¿A qué se dedican? Bueno, la mayoría son profesores.
otros son consejeros de los reyes, otros son editores de libros. Notas que todos se mueven en ese círculo. Todos se mueven en ese círculo académico, erudito, literario, intelectual, filológico. Eduardo, ah, claro. Bueno, en realidad ya venía desde antes, ¿no? Pero la característica de esta época, Eric, ¿te acuerdas? Es que se rescata el latín clásico. André, Sheila, Luis Joseph, Josué, Eric, Eduardo, una consulta. ¿En la Edad Media no se hablaba latín? Eduardo, ¿en la Edad Media no se hablaba latín? Claro, en la Edad Media se hablaba latín. Ya, habla. Sheila, ¿era el latín puro? Harley, Luis Alberto, ¿era el latín clásico? ¿El latín de Séneca? ¿El latín de Virgilio? ¿El latín? No, no era un latín hasta las patas, ¿verdad? Lógico, no, era un latín que daba asco. Ah, ya. Los humanistas son intelectuales que buscan rescatar el latín clásico, la lengua griega clásica. Por eso te decía, exacto, Eduardo, claro, ¿te acuerdas? Después de las invasiones, el latín se mantiene en la Edad Media, pero te dije, ¿no? El latín se mezcla con las lenguas germánicas, se vulgariza, bacán, se vulgariza. Pero estos intelectuales lo que buscan es recuperar la pureza de las lenguas clásicas. Petrarca buscó recuperar los textos antiguos. Claro que sí, claro que sí. Boccaccio buscó recuperar la pureza de la lengua clásica. Dime, André, ¿qué ocurre? Te escucho, activa tu micro, amigo. Creo que va a ser más sencillo. El humanismo y el renacimiento son movimientos paralelos, André, son movimientos contemporáneos. El humanismo es la base intelectual que da origen al renacimiento. André, mira esto de acá. Déjame ver, yo tenía por acá una imagen que quería enseñarte. Acá, mira. Aquí, habla. Mira esa obra arquitectónica, el templete de San Pietro, hecho por Bramante. Ahorita, André, habla. Mira esta obra arquitectónica. ¿No refleja la influencia griega y romana? Mírala bien. ¿No refleja la influencia griega? Ah, ya. ¿Quién hizo eso? Esto lo hizo un arquitecto llamado Bramante, del Renacimiento. Esa admiración por el arte griego y romano, ¿la sembraron quiénes? Ah, la sembraron los humanistas. El humanismo es la base intelectual que da origen al Renacimiento. ¿Me entiendes? Son procesos contemporáneos, pero el humanismo viene a ser la base intelectual, viene a ser la generación de intelectuales que cultivó, que recuperó esa admiración por el arte griego, esa admiración por el arte romano, ese gusto por los estándares artísticos del mundo clásico, que luego vamos a observar en el arte de Leonardo, de Miguel Ángel. ¿Ok? Tu compañero preguntaba, ¿qué hermoso Eduardo? Sí, pues, ¿no? Lógico, lógico, lógico. Tu compañero preguntaba hace un rato, ¿y cuál es la diferencia entre humanismo y renacimiento? ¿Quieres verlo de una manera más directa? Ya, ok, ahí voy, ¿ya? El humanismo es un movimiento intelectual. ¿Quieres que te lo diga en pocas palabras? Te lo digo en pocas palabras. ¿Eh? El humanismo es un movimiento intelectual. En cambio, el renacimiento es un movimiento artístico y orientado hacia el estudio de la naturaleza. Los humanistas son intelectuales. Compara esta lista. Adelantemos, ¿ya? Mira acá, perdón. Compara esa lista. Masaccio, Botticelli, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel, Brunelleschi, Donatello, Eric, ¿qué son? Luis Alberto, ¿qué son? ¿Son intelectuales? ¿Son eruditos? ¿Son profesores? ¿Son consejeros de los reyes? Dime a qué se dedican, Henry. Luis Alberto, ¿a qué se dedican? Eduardo, Eric, habla. ¿Cuál es su campo de acción? ¿Intelectuales? ¿Brunelleschi? No. ¿Botticelli? No. ¿Leonardo? ¿Intelectual? No. ¿Que haya hecho experimentos es otra cosa? Son artistas. Son artistas, son grandes artistas. O Leonardo es un investigador de la naturaleza, pero no es un intelectual, no es un pata que produzca ideas. Ah, ya, compáralos con eso. ¿Qué es el humanismo? Es un movimiento intelectual, erudito, académico, filológico. ¿Conoces la palabra filología? Eduardo, Henry, Eric, André, Luis Joseph. ¿Conoces la palabra filología? Sí, no, no importa. Googleala y ponlo en el chat. Googleala y ponlo en el chat, rápido. Al toque, no tenemos toda la vida. Se nos va el tiempo. Tengo que ir a cocinar ahorita que termine. Googlea filología. Sí, ya. ¿Estás seguro, no, Harley? Gracias, André. Ah, ya.
Esos son los humanistas. ¿Qué son? Son filólogos, son intelectuales, son eruditos, es gente que se la pasa leyendo obras antiguas, aprendiendo lenguas, enseñando textos antiguos, traduciéndolos, copiándolos. Ese es el humanismo, es un movimiento académico, intelectual, filológico. ¿Ok? Ah, ya bacán. Eric, lee lo que estás diciendo. Ciencia que estudia los textos escritos, la estructura, la evolución de una lengua, su asu. Uy, es todo un rollo. Eric, ¿Leonardo da Vinci se dedicaba a eso? André, Sandro Botticelli, ¿se dedicaba a eso? ¿Ese era su campo de trabajo? No. A los humanistas son profesionales, son intelectuales dedicados al estudio de las humanidades. Por si acaso Harley, por si acaso Luis José, por si acaso Eric, la palabra humanista la puedes oír hasta ahora. No había mucho desarrollo científico en esa época. Intelectuales humanistas más conocidos, el tío Petrarca. Otros, Erasmo, Maquiavelo, Tomás Moro, grandes intelectuales humanistas que tú conoces. Personajes del Renacimiento famosos. Ay, el Renacimiento es esto, ¿no? Grandes artistas, grandes artistas, grandes artistas. Este ya no es un movimiento académico, son artistas que en sus obras van a plasmar ese amor por el arte griego y romano que han sembrado los humanistas. Importancia del humanismo. Ah, los humanistas son importantes porque los humanistas pusieron al ser humano como el centro de la cultura. ¿Te acuerdas? Característica del humanismo, el ser humano es el centro de la civilización. Antropocentrismo, la admiración por el mundo clásico. Esto va a influir sobre el arte. ¿Quieres ver una obra? A ver, ¿quieres ver una obra artística? Déjame ver, creo que te había traído una obra artística por acá. Ah, ya me acordé dónde. Mira acá. Admiración por la figura humana, ¿sí o no? Míralo bien. Habla. Admiración por la figura humana, ¿cierto? El hombre como centro de la cultura. El hombre como centro de la civilización. La admiración por la figura humana, la admiración por el ser humano. Esa característica la... Exacto, muy bien Luis Alberto, el ser humano como medida de todas las cosas. Correcto. Los humanistas, muy bien Eduardo, los humanistas mediante el estudio de las humanidades van a recuperar los valores de la cultura griega y romana. Y esa recuperación de los valores de la cultura griega y romana, los artistas la van a plasmar en el arte. ¿La entiendes? Claro. Entonces, ¿cuáles son las características de los humanistas? La admiración por el ser humano, la admiración por el mundo clásico, la búsqueda de combinar ambas cosas, la admiración por el mundo clásico sin olvidar la cultura cristiana. El objetivo es unificarlas en una nueva civilización superior que tome lo mejor de la cultura greco-romana, pero sin renunciar a la verdad cristiana, ¿no? Porque esta gente sigue siendo muy religiosa. El interés por la política, la guerra, la educación, la defensa del individuo, el libre pensamiento. ¿Notas que estos son los valores del mundo griego? André, ¿notas que estos son los valores del mundo greco-romano? ¿Te acuerdas? Las características de la cultura griega y romana, el interés por la política, ¿no? El interés por la guerra, ¿cierto? El interés por la educación, ¿verdad? La defensa del libre pensamiento, los griegos fundadores de la filosofía, el antidogmatismo, ¿no? El gusto por la polémica, la discusión, la lucha, el debate, la disputa. Son los valores de la cultura griega y romana, exacto, son los valores de la cultura griega y romana, combinados con la revelación cristiana, para crear una cultura superior. El antidogmatismo, Eric, ¿cómo que no? Sócrates, Platón, Aristóteles, la filosofía no es esencialmente antidogmática, no es debatir, polemizar, discutir, contrastar argumentos y opiniones, claro que sí. Esas son las características del movimiento humanista. Esos intelectuales van a difundir esa nueva visión del mundo. Surge en Florencia, va a poner las bases del Renacimiento, va a influir sobre el arte, va a influir sobre la literatura y esa actitud antidogmática, esa actitud de discusión, va a terminar provocando también un debate sobre lo que está pasando en la iglesia. Por eso alguna vez te habrán contado, habla criatura, ¿no te han contado? Que el humanismo es una de las bases de la reforma protestante. ¿Quién preguntó al inicio de la clase por la reforma protestante? El humanismo es una de las raíces de la reforma protestante. Claro, porque los humanistas y su actitud antidogmática empiezan a discutir la situación de la iglesia, ¿no? Los vicios de la iglesia, la venta de indulgencias. Exacto, acá, muy bien, ya la viste, ya la viste. Ese es el humanismo, es un movimiento intelectual, filológico, académico, erudito, gente de libros, gente de bibliotecas, pero que va a influir sobre el arte y la literatura. André, ya de ahí lo vamos a ver.
Principales representantes, los que tienes aquí, ¿no? Petrarca, Boccaccio, Erasmo, Maquiavelo. Estos intelectuales van a influir, estos intelectuales van a influir sobre el Renacimiento. Característica del Renacimiento, creo que eso no te lo he dicho. Características del arte del Renacimiento. Ah, ya, estos ya no son intelectuales. Es un movimiento que, producto de la influencia de las nuevas ideas, refleja pues estas nuevas ideas en la arquitectura, la pintura, la escultura. Eric, el antidogmatismo afirma la relatividad de los conocimientos y los griegos buscaban conocimientos absolutos. Eh, a ver, un dogma es una verdad que no se puede discutir, ¿verdad? Un dogma es una verdad que no puedes discutir. Y los griegos basaron la filosofía en la discusión, ¿cierto? Ya. Un nuevo interés en el ser humano, un nuevo interés en la naturaleza, la inspiración en el arte clásico, ya los elementos que tú ves en el Renacimiento cuando lo estudias acá, pues, ¿no? Grandes obras de arte, bueno, las más conocidas son las de Leonardo, la Gioconda, la Mona Lisa, sus investigaciones también. Conocidas son las obras de Miguel Ángel, que hace un rato veíamos, ¿no? La Piedad, del David, del Moisés. Conocidas son, por ejemplo, de Miguel Ángel, las pinturas de la Capilla Sixtina, ¿cierto? Conocidas son, por ejemplo, de Miguel Ángel, la Escuela de Atenas. De Rafael, perdón, de Rafael, la Escuela de Atenas. En las obras del Renacimiento notas esta representación natural, esta representación realista del mundo natural, el dominio de la profundidad. ¿Así? Ah, no me acuerdo. André, el dominio de la perspectiva, ¿cierto? El dominio de las matemáticas, de tal manera que la representación se vea realista, ¿cierto? Esa es una característica del Renacimiento. Ah, su qué viejos que son ustedes. Desde 2019 estás postulando lo máximo. Ya, esa es una característica del Renacimiento, la representación fidedigna, la representación auténtica de la naturaleza. Eh, ¿Eso se consiguió desde el comienzo? No. ¿Quieres verlo en transición? ¿Quieres verlo en transición? Una última. ¿Quieres verlo en transición? Mira esto, el dominio de la perspectiva ahí, la profundidad, la perspectiva geométrica, ¿ya? Míralo acá. No está mal, pero no está tan bien representada la profundidad como al inicio, ¿cierto? Claro. Ya, mira acá. ¿Notas la evolución? Eduardo, ¿notas la evolución? Por eso es que el Renacimiento se divide en fases, pues. El Trecento, la primera fase, los artistas de los años 1300, cuando las técnicas para representar fielmente la realidad recién se están elaborando. El Quattrocento, con artistas como, por ejemplo, Botticelli, donde ya hay una representación más real, más auténtica, más natural. Y el Cinquecento con Rafael, por ejemplo, Miguel Ángel, donde ya esto alcanza su máxima realización, pues, ¿no? ¿De acuerdo? Esas son las características del Renacimiento. Te vuelvo a decir, ¿no? Tu compañero decía, ¿y cómo diferencia el Renacimiento con el humanismo sencillo? ¿No? El humanismo es la faceta intelectual, erudita, académica, ¿de acuerdo? Que va a impulsar esta renovación del arte y la cultura. Picasso, dale con Picasso. Claro, Luis Alberto, tú te estás acordando de estas. Te estás acordando de esta de acá. Por aquí, pero no hay tiempo ya para verlas todas, pues, ¿no? Claro, por aquí arriba, no sé si sale. Así acá está. Por aquí arriba está la creación de Adán. ¿Te acuerdas? La creación de Adán. Ahí está la creación de Adán. Ajá, la creación de Adán. Estos son los frescos de la Capilla Sixtina. Sí lo vi, sí lo vi. Y esto que está acá al fondo es el juicio final. Y esto que está aquí al fondo es el juicio final. ¿De acuerdo? Y Jesús, ¿ok? La Valquiria, sí, Jesús. Y aquí están, bueno, a su derecha los que van al cielo y a su izquierda los que van hacia el infierno. Y bueno, Miguel Ángel, que es un gran artista del Renacimiento, como te darás cuenta a la izquierda, pinta calato a todo el mundo, ¿no? A gran parte del mundo. Hay gente a la que se le nota cosas que no quisiéramos notar, pero así Sheila también la simetría, la perfección. Y bueno, aquí a la derecha ya otros que van cayendo hacia el infierno. No, es una obra maestra. Podría ser mejor, pero ¿te acuerdas?
Por ahí luego le comenzaron a pintar telas, paños, a algunas partes demasiado escandalosas que la gente no quería que se viera, bueno, cosas de la iglesia, pues. Al fin y al cabo es un templo, bueno, podemos entender, al fin y al cabo es un templo y Miguel Ángel la verdad se emocionó y puso demasiadas imágenes de desnudos. Es famosa la anécdota, alguna vez te lo habrán contado, ¿no? Es famosa la anécdota de un cardenal que critica a Miguel Ángel por la forma en la que ha pintado, ¿no? Mucho desnudo. Y Miguel Ángel, ¿te acuerdas cómo se venga? ¿Te lo han contado alguna vez? Un cardenal lo critica y Miguel Ángel, ¿no sabes? Lo dibuja acá, lo dibuja entrando al infierno, lo dibuja llevándoselo al infierno. Es este acá, este que está aquí abajo, este que está aquí abajo, ya lo dibuja ahí, entrando al infierno. Y la tradición cuenta que el cardenal va y se queja donde el Papa, ¿no? Le dice, mira lo que Miguel Ángel ha hecho, ordénale que me borre. Y el Papa le dice, bueno, pero ese es el infierno, yo ahí no tengo autoridad. Si te hubiera puesto en el cielo, normal, pero en el infierno yo no tengo jurisdicción, no es mi zona, no es mi barrio, ya tienes que hablar con otro. Cuando quiere el Papa tiene sentido del humor, ¿ok? La obra maestra, la obra maestra, es un buen argumento, ¿sí? Ya. La obra maestra del Renacimiento es este trabajo de acá. ¿Lo has visto Sheila? ¿Lo has visto Eduardo? ¿Lo has visto Eric? ¿Lo has visto Mauricio? La obra cumbre del Renacimiento es la Basílica de San Pedro, en Roma. Bueno, en el Vaticano, ¿no? Para ser un poco más exactos. Ajá, claro, la Basílica de San Pedro. Pero esta Basílica de San Pedro da origen al mismo tiempo. ¡Qué hermoso! ¡Qué caro! O ya te olvidaste. Esta obra demandó una inversión monumental. No importa. No importa. Este muchacho se ha olvidado de la consecuencia de esta gigantesca construcción. Henry, ¿qué tiene de especial? Es el templo cristiano más grande del mundo. No hay en todo el mundo un templo cristiano más grande que este. Se construye durante la época del auge del Renacimiento para simbolizar el poder de la Iglesia Católica, para simbolizar el poder de la Iglesia de Roma. Okay, está en el Vaticano, pero el edificio no se llama el Vaticano. El edificio es la Basílica de San Pedro. La Basílica de San Pedro. Actualmente en el Vaticano, en esa época el Vaticano no existía. La Basílica de San Pedro en Roma. Por supuesto, André, claro que sí. Comienza de una vez, anda nomás para que no esté fastidiando. Ahora, la construcción de la Basílica de San Pedro, la construcción de la Basílica de San Pedro demandó una gran cantidad de recursos financieros. Yo pensé que por eso te ibas a dar cuenta de por qué es importante la construcción de la Basílica de San Pedro. Eduardo no la vio, Andrea no la vio. Henry, ¿te acuerdas? La iglesia necesita aumentar sus ingresos para financiar esta colosal obra de arte. ¿Ya te acordaste o todavía no? Y para financiar la construcción de esa gran... ¿No te acuerdas? Y ahora, mirando la pantalla, Shailita, mirando la pantalla, ah, ya te acordaste, ah, ya te acordaste. Ya, pues, todo se conecta entre sí. Tu compañero lo preguntaba al inicio, ¿te acuerdas? Tu compañero decía, en esta época es la reforma. Al final le dije, ¿sí o no? Ya, pues, esta es. La construcción de esta obra monumental, la Basílica de San Pedro, supera la capacidad financiera de la iglesia. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues no, hay que vender algo. ¿Qué vendemos? ¿Chocotejas? No, todo el mundo hace eso. Vamos a vender el perdón de los pecados. Y ahí viene la venta de indulgencias. Y la venta de indulgencias, eh, Eduardo, la venta de indulgencias, alternativa A, causa la reforma protestante, o alternativa B, desencadena la reforma protestante. Habla. La venta de indulgencias, A o B. ¿Cuál D? Si yo no he dicho D, solo he dicho A y B. Claro, Barco, ¿te acuerdas, Barco? Lógico. La venta de indulgencias no es la causa, la venta de indulgencias es el desencadenante. Es el desencadenante que va a provocar la protesta de este patita Martín Lutero. Melissa, cuéntame, ¿de dónde era Martín Lutero? Yo lo escuchaba en alguna parte. Te conté alguna vez, ¿no? Te conté que yo tuve alguna vez algún alumno en colegio que me dijo, profe, ese no es Martín Lutero. Martín Lutero es negro, vivió en Estados Unidos y luchó por la igualdad de derechos. Y resultó que este salvaje estaba confundido a Martín Lutero con Martin Luther King. Siempre hay uno. Martín Lutero, en Alemania,
Correcto, protestó contra la venta de indulgencias. André, creo que se llamaba mi alumno. Alemán, exacto, alemán. André, una pregunta. ¿Martín Lutero quería romper con la iglesia o quería una reforma de la iglesia? No. ¿Qué reclamaba Martín Lutero? Una reforma. André, una pregunta. Alexa, Luis Alberto, Eduardo, una consulta. ¿Martín Lutero es el primero que lanza el reclamo por una reforma de la iglesia o ese reclamo venía de hace tiempo? No. Ya, esas cosas es importante que las tengas bien claras. El reclamo por una reforma de la iglesia venía desde hace décadas. El reclamo por una reforma de la iglesia venía desde hace más de 100 años, desde fines de la Edad Media, cuando en la iglesia católica habían comenzado a manifestarse algunas desviaciones, cuando en la iglesia habían comenzado las luchas por el poder, cuando en la iglesia, claro, cuando en la iglesia se había, Maffer, ¿te acuerdas del cisma de Occidente? Luis Alberto, ¿te acuerdas? El cisma de Occidente, cuando de pronto aparecen dos papas, un papa italiano, un papa francés, y ambos decían yo soy el papa legítimo y hubo un enfrentamiento, ya desde ahí y desde antes inclusive. Siempre habían habido católicos, católicos sinceros, católicos piadosos, que habían reclamado una reforma de la iglesia. Lo de Martín Lutero no es lo único, solo que en esta época, por el contexto cultural, por el contexto social, el movimiento de Lutero termina rompiendo con la Iglesia Católica sin que esa fuera la intención al inicio. ¿Qué es la reforma? ¿Te parece si la definimos? Es un proceso de crisis en la cristiandad occidental. Estamos en los años 1500, van a aparecer nuevas iglesias. Se les va a llamar iglesias protestantes, la iglesia de Lutero, la iglesia de Calvino, la iglesia anglicana. Y ahí recién, cuando surjan las iglesias protestantes, ahí recién la iglesia católica va a tomar la decisión de autocorregirse. Y ahí viene la reforma católica, ¿no? Pero el reclamo venía desde hace tiempo. Erasmo de Rotterdam también reclamaba una reforma de la iglesia. Pero claro, no una ruptura, quería una reforma. Esto terminó siendo una ruptura. Eduardo, Eduardo pregunta si la iglesia anglicana la funda un rey. ¿Estamos de acuerdo con Eduardo? Un rey llamado Enrique, 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 Enrique octavo, correcto, Enrique octavo. ¿De qué país? Sheila, ¿te acuerdas? Henry, André, Enrique octavo de Inglaterra. En esa época no es Gran Bretaña, en esa época todavía es Inglaterra, Inglaterra, Inglaterra. Correcto. Ahora, como tú me dijiste hace un rato, ¿no? Lo de las 95 tesis, lo de la 20 indulgencias, la venta del perdón de los pecados. ¿Te acuerdas lo que la iglesia dice, no? La iglesia le dice a la gente, si haces un donativo para esto, si contribuyes para levantar la Basílica de San Pedro, se te pueden perdonar los pecados. Se te puede perdonar los pecados que hayas cometido o podemos perdonar los pecados de algún pariente tuyo que esté en el purgatorio. La iglesia promueve la venta del perdón de los pecados, la venta de indulgencias. Pero eso es solo el desencadenante, ¿no? Eso es solo el desencadenante. Las causas profundas son la crisis moral del clero, la corrupción, la indiferencia del Papa, que no tomó medidas a tiempo para ponerle fin a la corrupción, a las situaciones morales o inmorales que se estaban dando dentro de la Iglesia Católica, la pérdida de la autoridad del Papa progresivamente. En las últimas décadas la autoridad del Papa había comenzado a ser cuestionada por las propias luchas que se veían por el poder dentro de la Iglesia Católica. Gente que no era digna, pero llegaba al cargo de Papa. Gente que cuando llegaba al cargo de Papa se ocupaba más que nada de buscar tierras, acumular riquezas, colocar a sus parientes en cargos poderosos. Ya eso había minado progresivamente el prestigio del Papa como líder de la Iglesia Católica. Estamos en una época profundamente religiosa, entonces a la gente de esa época la corrupción en la Iglesia le causa mucho más fastidio del que me pueda causar el día de hoy. Hoy los católicos pueden ver que hay escándalos en la iglesia, pero bueno, pues no es tan grave, quizás, no causa tanta conmoción, pero en este tiempo la gente era profundamente religiosa. Las críticas a la iglesia, el cuestionamiento de los dogmas de la iglesia. Y ahí es donde entran los humanistas. El cuestionamiento de los dogmas de la iglesia. Ahí es donde comienzas a notar la influencia humanista. Por esta época se acababa de inventar la imprenta. A raíz de la invención de la imprenta, la Biblia empieza a difundirse. Como se difunde la Biblia, muchas personas empiezan a leer la Biblia y notas la influencia humanista en la idea de libertad de pensamiento. Los humanistas habían difundido ese idea, ¿no? El individualismo. Entonces, la gente individualista
La gente por su cuenta, cada uno empieza a leer la Biblia, a interpretarla por su cuenta. Ahí notas la mano, la huella antidogmática de los humanistas. Durante la Edad Media, tú aceptabas tranquilamente, pasivamente, que la única que podía interpretar la Biblia era la Iglesia Católica. Ahora no, en este nuevo clima, en este nuevo contexto humanista, la gente empieza a leer la Biblia, a extraer sus propias conclusiones, a cuestionar la interpretación oficial de la Biblia que la Iglesia Católica hacía. Entonces acá se juntan varias cosas. La corrupción del clero, el debilitamiento del Papa, la profunda religiosidad de ese tiempo, la preocupación sincera por la salvación del alma. Quiero estar seguro que cuando muera me voy a ir al cielo. La lectura de la Biblia, la actitud cuestionadora de los humanistas. La iglesia dice que el cura no se puede casar. La Biblia dice que sí se puede casar. Entonces empiezan los cuestionamientos, ¿no? Eso es la actitud humanista. ¿Entiendes, André? Ahí notas la mano de los humanistas. ¿Lo entiendes, Eduardo? La Biblia no menciona que existe el purgatorio. La iglesia dice que sí existe el purgatorio. En otras épocas lo aceptabas, ahora lo discutes. ¿Por qué? Por el humanismo. Ah, Eduardo, bacán. ¿Ya lo viste, Eduardo? Ya, esa es la aportación del humanismo a la reforma. La actitud de reflexión, de análisis, de cuestionamiento, de libre pensamiento. ¿De acuerdo? Exacto. Ah, ya lo que Kant luego dirá, atrévete a pensar por ti mismo, pues. Correcto, correcto, correcto. En ese contexto, la iglesia comienza a vender el perdón de los pecados. Es el peor momento, es el peor momento, pues. Martín Lutero publica 95 tesis. En un momento en el que la iglesia está resquebrajada y su liderazgo moral se está perdiendo, la iglesia lanza la venta del perdón de los pecados. Eduardo me vende un perdón, yo te vendo una vacante, ¿te parece? Y entonces Martín Lutero publica sus 95 tesis y bueno, pues no, la situación se sale de control, ¿no? La situación se sale de control. El Papa intenta silenciarlo, el Papa intenta callar a Lutero, Lutero dice, no me callo, yo solo estoy pidiendo una reforma, no estoy haciendo daño a nadie, solo quiero que esto se discuta. Soy un católico sincero, dice Martín Lutero, soy un doctor en teología, pertenezco a la orden de los agustinos, yo no me estoy rebelando contra la iglesia, solamente quiero que se discuta esta situación que se está dando en la iglesia. El Papa le dice, o te callas o te voto, hermano, ¿eh? O te callas o te voto. Y entonces el Papa excomulga a Lutero. Lo votaron, sí. Ah, pero no te acuerdas. El Papa ordenó que se quemen los libros de Lutero. Mira la imagen. Lutero dijo, ah, ya, así va a ser, ya va acá. El Lutero agarró los libros escritos por el Papa que él tenía en su biblioteca y los quemó también en la plaza pública, pues. Entonces, una con otra, pues, ¿no? Ya un clavo saca otro clavo. Los dos eran un par de tercos, tanto el Papa como Lutero, los dos eran un par de tercos. Era un intelectual, pues, los libros con los que había estudiado, las obras del Papa. Lo que pasa es que el Papa parece que aquí ignora o no toma en cuenta que mucha gente en diferentes países venía cuestionando el liderazgo del Papa. Cuando Martín Lutero hace esto en Alemania, mira a la gente. Cuando Martín Lutero hace esto en Alemania, la gente lo aplaude. Muchos, no todos, ¿no? Pero muchos lo respaldan. Porque la autoridad del Papa se había venido deteriorando en los últimos siglos, en las últimas décadas. En Alemania la gente decía, el Papa no es el líder de la iglesia, ya lo veían solo como un italiano que vivía en Italia, se ocupaba de los temas italianos. No había un interés sincero del Papa por la salud de la iglesia. Por eso es que el movimiento de Lutero tiene éxito. Lutero, ya, ¿qué debo saber de Lutero? Ah, ya, Henry, ya, un toque. Lutero, a ver, ¿qué debo saber de Lutero? Lutero me dice que la salvación se obtiene mediante la fe. Ya no necesitas obras ni sacramentos. Lutero te dice que la salvación es solo a través de la fe. Lutero te dice que no hay 7 sacramentos. Lutero te dice que la Biblia la puede interpretar cualquier cristiano. Lutero te dice que el Papa no es el jefe de la iglesia y que el purgatorio no existe y que el celibato no es obligatorio y los curas sí se pueden casar. Y Lutero comienza a pasar la Biblia al idioma de la gente común y corriente. ¿Alguien recuerda a qué emperador se enfrenta Martín Lutero? Martín Lutero enfrenta la oposición de un emperador católico, fiel defensor de la Iglesia Católica, Carlos V, correcto, Carlos V. ¿Recuerdas quiénes apoyan a Martín Lutero ante el emperador Carlos V? Habla. Martín es un predicador. ¿Quiénes lo sostienen? ¿Quiénes lo apoyan? ¿Quiénes lo protegen? Los príncipes, muy bien, Henry, muy bien. La nobleza alemana apoya a Martín Lutero, excelente. La nobleza alemana apoya a Martín Lutero.
El emperador manda llamar a Lutero, pero la verdad es que al final el apoyo de la nobleza alemana logra proteger a Lutero, Lutero se mantiene en su doctrina, los nobles lo esconden para que el emperador no le haga nada, el movimiento de Lutero sigue creciendo. La nobleza alemana adopta el luteranismo, se enfrentan al emperador y al final el emperador tiene que hacer la paz con ellos. La paz de Augsburgo le da a los nobles alemanes a los príncipes, solo a los nobles, solo a los príncipes, les da el derecho a elegir su religión. Esa es la primera iglesia protestante, la iglesia luterana, los seguidores de Martín Lutero en Alemania. A esta iglesia le sigue la de Juan Calvino. ¿Qué me dice Juan Calvino? Que yo no me puedo salvar. ¿Te acuerdas, Henry? Juan Calvino, ¿qué me dice? Que la salvación no depende de ti. La salvación depende de que hayas nacido predestinado para la salvación. Calvino te habla de la predestinación. La predestinación. Exacto. Dios hace que algunos nazcamos predestinados y otros nacen predestinados para la condenación. Ajá, muy bien, Eduardo. Algunos nacen con el sello divino. Dios los ha predestinado para que se salven. ¿De qué depende? No depende de ti, es la voluntad de Dios. Idea de la predestinación. ¿Cómo reconoces un predestinado? Te dice Calvino, fácil. Un predestinado lo reconoces porque tiene una fe intensa. O predestinado lo reconoces porque es austero. O sea, es una persona que ahorra, que se mide, que gasta, que sabe controlar sus vicios, sus pasiones, sus necesidades. Es una persona con mucha fuerza moral, con mucha rectitud moral. Y el éxito material lo acompaña. Es una persona con éxito, con disciplina, con trabajo, con ahorro, con severidad, con esfuerzo. ¿Dónde predica Juan Calvino? ¿Cuál es el epicentro de su religión? ¿Cuál es el foco del calvinismo? ¿Qué ciudad es la capital? Ciudad, ciudad, ciudad. Luis Alberto. Ciudad, ciudad. Henry, ciudad. Ginebra, va acá, Ginebra. Luis Alberto, ¿dónde es eso? ¿Suiza o Francia? Habla Luis Alberto. Francia o Suiza. Ginebra, Ginebra, Ginebra. Ginebra es Suiza. Correcto, Suiza, excelente. Luis Alberto me puso Francia porque Luis Alberto sabe, como varios aquí saben, que Calvino nace en Francia, ¿cierto? Nace en Francia, bacán, eso no se discute, nace en Francia. Pero su prédica es en Suiza, su prédica es en Suiza. Luis Alberto no llega, perdón, Calvino, lo aclaro para Luis Alberto, Calvino no llega a fundar su iglesia en Francia. Él emigra de Francia, se instala en Ginebra y ahí establece su iglesia. Así es. Y aquellos en este salón, con Willy Wonka, ¿ya? Y aquellos en este salón que asistan o hayan asistido a una iglesia evangélica, quizás notarán la influencia de Calvino como organizador. Alguien en este salón que haya asistido alguna vez a una iglesia evangélica reconoce la organización. Pastores, ancianos, diáconos, doctores o maestros. Habla. Ya, estos términos, esa nomenclatura, ese organigrama, lo crea Juan Calvino para la iglesia calvinista en Ginebra. Y de ahí nada, ya, no te preocupes. Y de ahí las modernas iglesias evangélicas que han aparecido después van a tomar esta forma de organización. Pastores, ancianos, maestros. ¿Y cómo le dicen, Eduardo, a los testigos de Jehová, cómo le dicen a los ministros? ¿Te gustaba una chica? Ya, qué bueno. Yo sospechaba otra cosa de ti. Muy bien. La iglesia calvinista tiene como centro a Ginebra, en Suiza. ¿De acuerdo? Ancianos. Ah, ya, ancianos. Bacán. Ya, pues es una nomenclatura que viene de Calvino. Y la tercera iglesia es la iglesia anglicana. ¿Quién la funda? Él. ¿Quién es él? Enrique VIII. ¿Ok? Enrique VIII. Superintendentes. Gracias, Eduardo. Ah, no sé, ya es una cosa de cada iglesia tiene su propia nomenclatura también a veces. Enrique VIII. ¿Cuál es el problema con Enrique VIII? Que está casado con una señora que no le da hijos varones y Enrique VIII quiere un hijo varón para consolidar la dinastía. Su esposa ya es mayor, no le da hijos varones, Enrique VIII decide crear su propia iglesia. ¿Cómo se va a llamar su iglesia? Sí, exacto, quiere anular su matrimonio a Sheila. Entonces Enrique VIII le pide al Papa que anule su matrimonio, el Papa se niega, Enrique VIII decide crear su propia iglesia. Ajá. Enrique VIII funda la iglesia anglicana mediante el acta de supremacía. ¡Qué grande! Bueno, será. Enrique se casa 6 veces. A las que tienes aquí a su costado son sus 6 esposas, una después de otra. No al mismo tiempo, no te emociones, no te emociones. 6 esposas, una después de otra, una después de otra. Eduardo, ¿vas a crear tu religión? Sí, sí, es un buen negocio de hecho. Ajá. En realidad las 6 esposas son igualitas entre ellas.
Con sus 6 esposas logra tener 3 hijas. ¿Qué hacía con ellas? Henry, ¿cómo que qué hacía con ellas? ¿Qué te pasa, Henry? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Qué tienes? ¿Cómo que qué hacía con ellas? Henry Molina, ya pues, ¿qué hacía con ellas? ¿No te han enseñado? ¿No te han, en el cole, no te han explicado eso? Ya, luego vamos a tener una conversación, ¿ya? Para explicarles qué hacen los esposos con las esposas. Este, tuvo 3 hijos. Ah, ¿cómo terminaron? El matrimonio con Catalina lo anuló. A Ana la condenó a muerte. Jane murió al dar a luz. El matrimonio con Ana no funcionó, la repudió inmediatamente. A Catalina la manda a matar por infidelidad. Catalina Melissa creo que se llama. La última Catalina sí sobrevive, la última Catalina sí sobrevive. De sus 6 hijos, él llega, perdón, de sus 6 esposas llega a tener 3 hijos. Eduardo, su hijo varón, llega a tener un hijo varón, ¿eh? Llega a tener un hijo varón, André, pero muere pronto, ¿ok? Y muere sin hijos. Al final lo reemplaza María, su hermana, que gobierna poco tiempo, y luego viene Isabel. Isabel, que es la más famosa, Isabel va a consolidar la iglesia. Isabel es la llamada reina virgen, Isabel es la llamada reina virgen. Esa es la iglesia protestante, la iglesia anglicana, una de las iglesias protestantes. La historia de Enrique VIII al final es un poco decepcionante. El señor Enrique VIII crea su propia iglesia para consolidar su dinastía y al final deja 3 hijos y los 3 se mueren sin hijos. O sea, al final Enrique VIII, desde el más allá, si es que existe, debe haber contemplado con cólera como todo lo que había hecho era por gusto. Al final su dinastía desaparece. Al final su dinastía deja de existir. Cuando muere su última hija, Isabel, el trono pasa a otra familia, a los parientes cercanos, porque los descendientes de Enrique VIII mueren todos sin descendencia. No, Eduardo, no confundas, no confundas, no confundas. Ya no existe la familia, pero la religión anglicana se mantiene hasta ahora. Hasta hoy en Inglaterra, la religión mayoritaria es la religión anglicana. Es la religión de Inglaterra y también tiene seguidores en los países que han sido colonias inglesas, donde, bueno, han llegado británicos y han establecido iglesias también con esta doctrina, ¿no? Es la Iglesia Nacional de Inglaterra. En Estados Unidos hay algunos anglicanos. Tienen otro nombre por allá, pero hay anglicanos también. Claro, en Estados Unidos, en Canadá, en Sudáfrica, en Australia, en Nueva Zelanda. Aquí en el Perú no, porque bueno, aquí nuestra historia ha sido diferente. Esa es la reforma protestante, el acontecimiento que rompió a la Iglesia Católica y dio origen a nuevas iglesias. Es un acontecimiento clave porque significa que de aquí en adelante la Iglesia ya no va a tener el poder que tuvo antes. De aquí en adelante habrá nuevas iglesias compitiendo con la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ya no va a recuperar esa posición dominante, hegemónica que tuvo durante la Edad Media. Ahí notas una gran diferencia entre la Edad Moderna y la Edad Media. Listo, niños. Por hoy nos quedamos aquí tan revistas Atalaya, dice este muchacho. Esa es otra iglesia. Nos quedamos acá. Vamos a almorzar y nos vemos la próxima semana. Los que no han ido a vacunarse todavía vayan, no sean miedosos. Nos estamos viendo la próxima semana. Sí, hora de leer, hora de leer. Nos vemos, cuídense. Hasta luego. Nos vemos, pásenlo bien. ¿Quién me estaba? Sí, sí, luego lo voy a subir, luego lo voy a subir. Lo estaba preguntando tu compañero. De ahí lo subimos. Gracias, Johan. Nos estamos viendo, amigo. Gracias por todo. Nos vemos. Gracias. Cuídense también. Sí, Eduardo, pero tengo que ir a otro salón. Nos vemos. Cuídense. Chao. Gracias. Hasta luego. Nos vemos, nos vemos, nos vemos. Gracias. Pásenlo bien. Chao, André. Chao, Eduardo.